Ahí está. Bueno, vamos a empezar a presentar este espacio. ¿Ya están todos? ¿Cuántos somos? 16 me aparecían. Somos 14 conmigo. Falta Uriel. Bueno, voy a ir arrancando. Les voy a compartir aquí la planificación, ¿sí? Bueno, este año, este cuatrimestre, en esta UDI, lo que vamos a ver es una mezclita entre varias temáticas, ¿sí? Vamos a ver contenido medio variado, que por ahí para la carrera de ustedes van a decir, bueno, esto capaz que mucha aplicación inmediata no le dan, pero como agentes de salud, ¿sí? Está bueno que manejemos estas nociones y estos contenidos, ¿bien? Espérate que estoy tratando de acomodar las pestañas para tenerlo todo junto. Quiero tener todo abierto. Todas las pantallas, todas las pestañas, ahí está. Bien, en la planificación, bueno, tenemos el registro de materia, las reglamentaciones, acá le vamos a acomodar que estamos en 26, yo ya se los voy a subir también al Classroom para que ya les quede, van a ver que dice instrumentación quirúrgica y esterilización, porque el mismo día tengo con ustedes y con los de IQ en 2 turnos distintos, entonces ya armo la planificación completa con los días y todo y la usamos y vamos a la par, ¿sí? Entonces van a encontrar esa información sobre las correlatividades posteriores de la materia. No tiene correlatividades posteriores porque solo tiene la correlatividad anterior, que es la UDI 1, ya después UDI 3 no hay, así que de las UDI, esta es la última. Bueno, sobre las condiciones del cursado, su forma de cursado es virtual. Con respecto a las normas de condiciones de promoción, regularidad, son prácticamente las mismas que teníamos en la UDI 1, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a tener un 75% de asistencias cumplidas, ¿sí? Ustedes van a tener que contar con el 75% de las asistencias más los trabajos prácticos y parciales aprobados con nota mayor o igual a 8 y una instancia integradora de coloquio llegando al final del cursado, ¿sí? De esa manera queda promocionada la materia y no tienen que presentarse a la instancia de examen final, ¿sí? En el caso de que no alcancen las asistencias y la nota de aprobación, van a tener que rendir el examen final, que va a ser oral, ¿sí? Por vía Meet. Tengan en cuenta que si se encuentran en Rosario o quieren venirse, pueden venir a presentarse a rendir presencial también. Por ahí, si están acá en Rosario, tómenlo en cuenta y ténganlo en cuenta que capaz que les conviene igual. Si no lo prefieren, no hay drama, pero por mí no hay drama de que se presenten presenciales si quisiesen, ¿sí? Así que, bueno, final oral, ¿ok? Y el examen libre, si fuera que no regularizan, consta de 2 partes, una parte escrita, que si aprueban esa parte escrita pasamos a una instancia oral, ¿sí? Son más o menos las mismas condiciones que manejábamos el año pasado, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Genial. Buenísimo. Bueno, sobre los temas vamos a encontrarlos en la planificación, bueno, la fundamentación del espacio y por qué consideramos pertinente ver estos temas. Nosotros desde el instituto creemos que, bueno, como todo, ¿no? Cuanto más completos seamos, más eficientes y eficaces vamos a ser en el sistema de salud, que es para desenvolvernos en él que nos estamos formando.
Por ahí, en la práctica del técnico en instrumentación, algunos de los temas que veamos no tengan tanta función práctica para aplicarlo, pero al ser agentes de salud tenemos que manejar ciertos términos y cierta información que en determinados momentos nos puede resultar de utilidad, ¿sí? Se trata de formarlos también con nociones para desenvolverse en necesidades de eh, primeros auxilios, cuestiones de emergencias, urgencias, como primer rescatista básico, ¿sí? Entonces tenemos que tener ahí ciertas nociones que nos van a servir para poder orientar al sistema de salud o al sistema de emergencia, y también nos va a servir a nosotros en el caso de que nos encontremos solos en una situación y sepamos más o menos dónde estamos parados en función de la información que vamos a recolectar a partir de lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Vamos a tener nociones sobre los signos vitales, ¿sí? Cómo valorarlos, cómo medirlos. Tal vez algunos de ustedes ya manejan tensiómetro, el termómetro, por supuesto que me imagino que sí, ¿sí? Entonces, bueno, le vamos a dar cuerpo académico a esa información que por ahí ustedes ya tienen y que quede registrado que ustedes han completado. Uy, se trabó. ¿Ves? Pero se sigue escuchando, profe. Ah, se sigue escuchando, perfecto, perfecto. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ver si me deja, apago la cámara capaz. ¿Se escucha igual? Ni toco la computadora. Ya vamos a ver cómo voy a resolver esto. El jueves ya vamos a tener la compu del instituto, así que esta situación no la vamos a tener. Bueno, como les decía, entonces, nociones sobre primeros auxilios. Entonces vamos a poder aprender a valorar los signos vitales, cómo nos van a representar información súper importante sobre el funcionamiento del cuerpo, y a su vez vamos a aprender también nociones sobre primeros auxilios, las maniobras más básicas, las situaciones de emergencia asociadas a accidentes domésticos, convencionales, cortes, quemaduras, y cómo vamos a ir resolviendo estas situaciones en la vida cotidiana doméstica o en nuestro campo de trabajo, ¿sí? Por ahí, como les decía, ustedes al no trabajar con pacientes por ahí, esta información, digan, bueno, está como que está, pero como accesoria, ¿sí? Nosotros trabajando con pacientes en tomografía, por ejemplo, valoramos un montón las condiciones del paciente y es mucha información para nosotros a la hora de hacer los estudios en tomografía, en resonancia o incluso mismo cuando estamos atendiendo a algún paciente de urgencia. Entonces, la información que nosotros recolectamos al leer al paciente es súper importante, ¿viste? Pero bueno, en el caso de ustedes les va a servir en situaciones de urgencia, emergencia, donde necesiten aplicar estos conocimientos. Ojalá, todos esperamos y deseamos nunca utilizar estas nociones de primeros auxilios porque todos tratamos de que no nos pasen ciertas cosas, pero bueno, en el caso de que sea necesario, ya tener los conocimientos y las bases bien sólidas, ¿sí? También se propone que el agente de salud, ¿sí? que trabaja en una institución de salud, en una institución sanitaria, muchas veces toca colaborar y servir como suplemento en urgencias, en desastres, en emergencias, ¿sí? Ojalá nunca nos toque, por supuesto, pero así como está sucediendo estas catástrofes en Colombia, en Venezuela, ¿sí? Que todas las personas salen a ayudar a las otras personas, y bueno, en el caso de que nosotros nos encontremos en una situación semejante, ni Dios permita obviamente y ni Dios quiera, pero tener nociones nos ayuda y nos sirve para poder colaborar como agentes de salud, ¿sí? Así que bueno, por esos lados va la formación de este cuatrimestre, ¿sí? Tener un poco de nociones generales sobre
primeros auxilios, sobre signos vitales, la valoración de los signos vitales y un poco también la aplicación práctica de algunas de estas nociones, ¿sí? Así que se pone lindo, llevadero, siempre buscamos la participación de ustedes en clase, que es fundamental. Vieron que para mis clases es lindo cuando cada uno propone algún ejemplo, alguna experiencia, y esas cuestiones van haciendo más llevadera la clase, ¿sí? Con respecto a los elementos, ¿sí?, que por ahí vamos a utilizar, hoy yo tengo acá algunas cosas, ya la clase que viene voy a tener en el instituto también el oxímetro de pulso, y tal vez tengamos algún voluntario al cual podamos valorar y poder practicarlo de esa manera un poco para que lo vean. Y si fuera que ustedes tienen elementos, también los pueden tener a mano para cuando desarrollemos la clase vamos también practicando y conociendo los elementos, ¿sí? Así que, bueno, por ahí vamos con los temas. A ver si me deja pasar acá. Bien. Entonces, las unidades, ¿sí?, con los temas, ¿sí?, todo ahí ordenadito. Y según cómo estamos con con el desarrollo de las clases, por ahí a mí me gusta, según lo que ustedes también me propongan, nosotros con los chicos de instrumentación quirúrgica solemos verlo porque hay materiales que ellos por ahí no los ven o no llegan a definirlos, ¿sí?, porque tienen otro instrumental con el que se desempeñan, pero por ahí vemos elementos de enfermería como agujas, sondas, catéteres, diferentes elementos que se utilizan en diferentes áreas que son poco críticas, ¿no? Pero, por ejemplo, jeringas, agujas de punción, sobre descartadores y otras cuestiones que, bueno, que si llegamos con tiempo podemos aprovechar y verlo, si a ustedes les parece. Con los chicos de instrumentación siempre me piden que los veamos y muchas veces también practicamos la venopunción, porque en algunos casos ellos en quirófano también tratan de colaborar en el abordaje venoso cuando se pone difícil, entonces por ahí también llegamos a hacer esas prácticas. En el desarrollo de esta materia con radiología, sí, nosotros vemos mucho más en profundidad lo que es el abordaje venoso y logramos que la práctica sea un poco más exhaustiva porque nosotros en el servicio de tomografía o de resonancia canalizamos, ¿sí? En hemodinamia también. Entonces, por ahí tratamos de que los técnicos radiólogos tengan buenas bases sobre lo que es realizar el abordaje venoso para la venopunción, porque, bueno, lo aplicamos más directamente. En IQ no tanto y ustedes mucho menos, pero bueno, si llegamos con tiempo y ustedes quisiesen, podemos ver la parte teórica de estos temas, ¿sí? Más llegando al final del cuatrimestre. Bien. Sobre las clases, bueno, la clase pasada, que es la que estamos tomando hoy, ¿sí?, donde estamos haciendo la presentación del espacio curricular, proponemos las condiciones de cursado, regularidad, promoción, y vamos a empezar a ver los signos vitales, la definición de cada uno, la importancia de la valoración de los mismos, la función que cumplen, y vamos a ir avanzando en cada uno de ellos, en sus parámetros, en sus características, para luego realizar la valoración, ¿sí? Y así clase a clase lo vamos a ir desarrollando. Yo tengo propuesto para el 10 de septiembre un parcial en función de cómo vayamos con los temas. No sé si ustedes tienen alguna otra prueba esa semana. No, profe. Genial, entonces nos va a venir bárbaro para que evaluemos en primera instancia estos temas, la unidad 1 y parte de la unidad 2, ¿sí? Este examen es formulario de Google y es a completar y a desarrollar en una modalidad bastante integral del examen, así pueden optimizar las herramientas digitales para la realización del examen y que no sea tan tedioso de escribir ni tan simple de marcar por ahí
Entonces va a tener vamos a ir manejando las dificultades, ¿sí? Entonces, el 10 de septiembre se propone el primer parcial y ahí también vamos a ir agregando un trabajo práctico que es lo que nos va a complementar esta parte que al estar virtuales ustedes, yo trato de que ustedes se registren valorando los signos vitales con los elementos que se utilizan para la valoración de los mismos. Entonces, más avanzado ya en un par de clases, vamos a asignar el trabajo práctico y las condiciones y cómo lo tienen que presentar. Se han armado lindas presentaciones, ¿sí? Con respecto a la valoración o algunas maniobras de primeros auxilios en el registro del trabajo práctico, ¿sí? Al ser un cursado virtual, la estrategia de presentación va a ser obviamente una presentación digital que puede ser en un registro audiovisual con un video o puede ser un registro fotográfico describiendo y comentando el paso a paso para, por ejemplo, la realización de la medición de la tensión arterial. Entonces vos con fotografías vas tomando el paso a paso, mostrando los elementos, los instrumentos que utilizas para realizarlo y la descripción de los pasos que llevas a cabo para hacerlo. El año pasado hicieron algunos videos que estaban muy buenos, que después si quieren podemos ver algunos para que ustedes tengan idea de cómo hacerlo y después ya hacen la presentación del trabajo práctico y los vamos viendo y corrigiendo y presentando en clase, ¿sí? Así que por ahí va, entonces vamos a tener parcial 1, trabajo práctico y más cerca del fin del cuatrimestre vamos a tener, tengo que corregirlo porque para ustedes no será parcial escrito, va a ser coloquio, ¿sí? Y acá tenemos que modificar algunas fechas, ustedes son 16 aprox, así que probablemente con una clase de coloquio vamos a estar bien, pero en el caso que sea suficiente, que no llegue a ser suficiente, tenemos 2. Pero esto va a ser en estas fechas, 29 de octubre, 29 de octubre creo que sería. 23 es viernes, esta fecha no. Así que bueno, esto lo vamos a modificar porque tengo que ajustarlo al cursado de ustedes, que es distinto de los otros chicos, ¿sí? Así que bueno, y los temas van a ir por estas partes. Mirá, de atrás para adelante tenemos quemaduras de urgencia, emergencias por quemaduras, emergencias por heridas, emergencias musculares, óseas, articulares, emergencias por cortes, hemorragias, la clasificación de las mismas, ¿sí? Como para que vayamos teniendo nociones generales sobre cuestiones relacionadas a urgencias, emergencias, primeros auxilios, y los signos vitales, ¿sí? Así que bueno, por ahí va el temario. ¿Estamos todos? Genial. Veo las manitos. Buenísimo. Ahora voy a pasar acá esto. Voy a cerrar para tener menos cosas utilizando recursos de la computadora. Y ya vamos a compartir la pantalla de los signos vitales. Muy bien. Por ahí medio que se me tapa la nariz, así que me queda la voz tapadísima. Bueno, vamos a arrancar aquí. Bien. Bueno, la idea es que vayan tomando nota, sacando captura a la pantalla si así lo consideraran, porque estas diapositivas ya después no las subimos, ¿sí? Las vemos en clase, las podemos volver a ver la clase que viene si ustedes me lo piden, pero no voy a subirle los Canva para que quede la info, ¿sí? Así que tomen nota, escriban, saquen apuntes, y si por ahí queda alguna duda, la clase que sigue lo volvemos a ver o lo repasamos, ¿sí? Bien, bueno, los signos vitales, ¿sí? Nos van a representar
información, ¿sí?, muy importante de los sistemas o los órganos, ¿sí?, los sistemas orgánicos corporales, ¿sí? Porque nosotros tenemos sistemas que están formados por varios órganos que cumplen funciones fisiológicas vitales para el cuerpo, ¿sí? Estas funciones se asocian a, lo que vamos a estudiar se va a relacionar a las funciones vitales más importantes, ¿sí?, que son las que por ahí nos mantienen con vida, ¿sí? Asociado a cuestiones cardíacas, a cuestiones respiratorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la valoración de estos signos vitales nos va a permitir determinar si está funcionando todo correctamente o si hay alguna alteración en la función normal y qué determinaciones tendríamos que tomar al momento de encontrarnos con esas valoraciones y si necesita una corrección terapéutica o alguna intervención más compleja, ¿sí? Que eso no lo realizamos nosotros, pero sí nos sirve para tener parámetros sobre el funcionamiento. Las personas que tienen patologías crónicas, ¿sí?, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es una patología crónica que se adquiere con el paso del tiempo asociado a estilos de vida, alimentación, sedentarismo, ¿sí? Esta patología por ahí requiere un monitoreo personal que lo realiza el propio paciente. Entonces, que nosotros por ahí tengamos las nociones nos sirve para nosotros mismos en el caso que ni Dios permita suceda o que nosotros tengamos que realizarle la valoración a un familiar o a una persona con la que nosotros tenemos cercanía y necesita de esa valoración, ¿sí? Porque entonces esa valoración sostenida y periódica nos permite determinar si hay algún cambio que sea relevante y que sea de importancia para generar una alarma o una alerta, ¿sí? Así como la vigilancia epidemiológica nos sirve para detectar brotes, por ejemplo, bueno, la vigilancia periódica de los signos vitales asociado a una patología nos permite detectar a tiempo situaciones que necesitan por ahí algún tipo de intervención de un médico especialista. Entonces, los signos vitales nos van a representar el funcionamiento de las cuestiones más básicas del cuerpo humano, como habíamos dicho, la función cardíaca, la función respiratoria, la función circulatoria, ¿sí?, la temperatura corporal. Ahora vamos a ver una diapo donde los tenemos bien marcaditos a los 5, ¿sí? Entonces, estos parámetros nos sirven para tener nociones sobre la salud de la persona en general. Y estas nociones nos pueden permitir hacer valoración, ya sea en un consultorio clínico, en un chequeo general o en una situación de urgencia o emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las funciones corporales nos van a indicar información en el momento sobre la situación actual o también nos van a brindar información sobre algo que viene pasando sostenido en el tiempo, en una situación de alguna cuestión traumática, un golpe, una caída, un desmayo, un asalto, un robo, una cuestión emocional, van a tener un impacto, por ejemplo, en las pulsaciones de la persona y pueden hacer que nos represente un valor que, resolviendo esa situación momentánea, ese valor, ¿sí?, se regulariza, se normaliza y vuelve a sus parámetros normales. Pero asociado a una permanencia del valor, ¿sí?, fuera de los parámetros normales, nos da la pauta de que alguna situación patológica está sucediendo y que es necesario realizar una intervención. Estos signos vitales son herramientas que van a servir para valorar el estado clínico de la persona y a detectar si hay problemas médicos, ¿sí? Asociado a una un suceso eventual o una situación Sí, profe.
utilizar para realizar un registro clínico, lo ideal es que periódicamente, no periódicamente cada 3 meses, sí tenemos una patología así. Pero asociado a nuestra condición, que es situaciones de accidentes laborales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes manipulando material pueden lastimarse, cortarse, pincharse y estar ese elemento contaminado y, bueno, sufrir una infección. Nosotros tratando con pacientes, por ejemplo, con patologías respiratorias, sin usar protección nosotros y sin usar protección el paciente, podemos contraer patologías respiratorias que muchas veces pueden tener situaciones crónicas asociadas. Entonces, en función del grado de exposición, ¿sí? Esos chequeos periódicos por ahí van a necesitar ser un poco más exhaustivos, ¿sí? Nosotros trabajando en salud, lo que más periódico se nos pide es hacer la valoración de la serología, ¿sí? Para detectar si tenemos algún tipo de infección, ¿sí? Y asociado a el trabajo, bueno, si estamos en relación de dependencia, por ahí se nos pide que nos hagamos los controles laborales de laboratorio de análisis de sangre para, por ejemplo, nosotros los radiólogos tenemos que hacernos un recuento de glóbulos blancos y de glóbulos rojos en realidad, para saber el efecto de la radiación ionizante a largo plazo. Si nosotros tenemos ese recuento alterado, es un patrón indicador. Entonces, asociado a la tarea que desarrolla, ¿sí? Se le pueden pedir placas de columna, placas de cervical, placas de tórax, ¿sí? Y otros tipos de estudios de laboratorio asociados a ese control anual del chequeo, ¿sí? Bien, entonces, estos signos vitales se utilizan para chequeos clínicos, médicos, para hacer una evaluación sobre la salud en general y también, como dijimos antes, en situaciones de urgencias o emergencias, ¿sí? A su vez, identificar estos valores para nosotros como seres humanos, teniendo en cuenta que somos seres humanos convencionales y tenemos todas las mismas funciones orgánicas, nos va a servir para mantener o tratar de mantener estos signos vitales dentro de los parámetros normales, ¿sí? Para contribuir a nuestra propia salud. Entonces, decimos, bueno, lo ideal es que nuestra tensión arterial sea 12 o 120-80. Bueno, entonces tengo que tratar de tener una alimentación acorde, hacer ejercicio, descansar. Bueno, los que trabajamos en salud tenemos un descanso medio atípico, pero bueno, dentro de esa normalidad, ¿cómo podemos tratar de mantener estos valores dentro de lo normal, ¿sí? Para mantener nuestra salud física, ¿sí? Cuando yo estoy con los alumnos de radiología por ahí, hablamos de los valores teniendo en cuenta a ese paciente que ingresa, por ejemplo, a una guardia y tenemos que realizarle a veces algún estudio, ¿sí? De urgencia. Generalmente en estudio de urgencia se realizan tomografías y ese paciente tiene que por ahí tener cierta condición de estabilidad para hacerse el estudio en función de la precisión que nosotros necesitemos. Entonces, que nosotros estemos atentos a el patrón respiratorio, la frecuencia cardíaca, ¿sí? La tensión arterial, pues nosotros le tenemos que administrar a veces contraste, ¿sí? Entonces, que esté alterado, que esté agitado, puede interferir en el resultado que nosotros vamos a realizar del estudio, porque el paciente se va a mover, porque el contraste puede realizarle alguna elevación de la tensión arterial, si fuera el caso, ponele. Entonces, por ahí siempre tenemos en cuenta estos valores desde el punto de vista práctico de cada una de las carreras, ¿sí? Así que bueno, ustedes por ahí tenganlo en cuenta desde la práctica de lo personal, ¿sí? Y en el caso de que podamos colaborar con otra persona, ¿sí? En alguna situación. ¿Bien? Entonces, los signos vitales vamos a definir a los 5 que vamos a evaluar, que vamos a estudiar, y son la frecuencia cardíaca,
la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de oxígeno en sangre y la temperatura corporal. Perdón. Bien, entonces, dentro de estos signos, ¿sí? Nosotros vamos a tener la asociación de algunos de ellos en la valoración, ¿sí? Porque está todo muy conectado con respecto a las funciones fisiológicas orgánicas, ¿sí? ¿Qué pasó? Puso el video, se la dejó de escuchar. ¿Eh? Ah, ¿se escuchó? No, puso el video y no se le escuchó más. Ah, ok, perfecto. Miramos el video y después lo charlamos arriba. Ya hice macana. Bueno, con respecto a los movimientos, ¿no? Cómo se va conectando, otra vez lo mismo, porque lo estoy viendo en la ventana chiquitita. Spoiler, ahí está. Pausando, ahí está, ¿sí? Entonces, de los signos vitales que nosotros vamos a describir, ¿sí? Se relaciona la función respiratoria con la función cardíaca, con los movimientos de la caja torácica, con la fuerza que tiene el corazón para empujar la sangre en las paredes de la arteria, ¿sí? Y el resultado de el intercambio de oxígenos que se produce a nivel pulmonar, ¿sí? El intercambio de oxígenos, dije, mirá cómo estoy playada, ¿no? El intercambio de gases, ¿sí? Como el oxígeno que ingresa por nuestras vías respiratorias hacia los pulmones va a ser útil para intercambiar por ese dióxido de carbono que está en nuestra sangre venosa y oxigenarla para que ese oxígeno que va a estar en nuestras arterias va a llegar a las estructuras del cuerpo y las va a hacer funcionar correctamente, ¿no? Están bien conectadas los signos vitales, ¿sí? Cada uno va a representar información particular sobre una función del cuerpo en específico, pero la correcta alineación de funcionamiento de estos nos va a dar una función corporal de salud, ¿sí? Saludable. Entonces, bueno, nada, era una animación que me gusta que la veamos porque así funciona por dentro el cuerpo. Esto de la tecnología es fantástico. Entonces, vamos a empezar a definir a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca nos va a indicar la función cardíaca, la función del corazón, ¿sí? Si ese corazón está latiendo a un ritmo y en una cantidad dentro de los parámetros normales, ¿sí? La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto, es la cantidad de veces que el corazón late en un minuto, ¿sí? Asociado al término frecuencia, este patrón que nos representa un número asociado a un periodo de tiempo, ¿sí? En tanto periodo de tiempo, tantos latidos por minuto sería la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, en este patrón de frecuencia nosotros tenemos estas dos variables, tantos latidos por minuto, tantos latidos del corazón en un periodo de tiempo que es, en este caso, un minuto. Que las encargadas de transportar, ¿sí? La sangre que sale del corazón y
sale del corazón, ¿sí? El pulso arterial, podemos determinar la cantidad de latidos por minuto, ¿sí? Vamos a localizar el pulso arterial de diferentes arterias que podamos encontrar para la valoración, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuanto más cerca estamos en la muñeca, ¿sí? Entonces, sangre palpando la pared de una arteria, ¿sí? Entonces, va a acompañar ese pulso, el ritmo, ¿sí? El corazón expulsa la sangre, llena de sangre de nuevo, vuelve a expulsar, es otro pulso, ¿sí? Entonces, la función cardíaca, ¿sí? La cantidad de latidos por minuto, nos va a representar, ¿sí? La salud del corazón, la salud cardiovascular, asociado a alguna situación patológica, asociado a alguna situación momentánea, ¿sí? Por estrés momentáneo, por algún incidente, accidente, una situación que genera ansiedad, ¿sí? Se suele ver reflejado en la elevación de la frecuencia cardíaca, teniendo la persona muchos latidos por minuto, ¿sí? Entonces, valorar la frecuencia cardíaca, ¿sí? A partir de los dedos, ¿sí? El dedo índice y el dedo medio, o segundo y tercer dedo, ¿sí? Con las yemas de los mismos, no con las puntas, sino con las yemas, ¿sí? Presionando en la pared arterial, ¿sí? No sé si están probando, si van a probar, si lo quieren hacer o si lo quieren hacer alguien que se encuentre con ustedes en su casa. Para poder valorar el pulso arterial, nosotros vamos a palpar, ¿sí? De esta manera, haciendo un poquito de presión. Hay personas que suelen tener los vasos sanguíneos muy delgados, ¿sí? O muy profundos, entonces por ahí cuesta un poquito más encontrarlos. Por ahí lo ideal en esos casos es buscar alguna arteria que sea un poco más palpable, por ejemplo la carótida, ¿sí? Que es más representativa también. Pero bueno, valoramos por ahora el pulso arterial en cada uno de nosotros, hasta que lo encuentren, lo encontraron. ¿Eh? Alejandro lo encontró. ¿Sí? Bien. Siempre vamos a usar índice y dedo medio, ¿sí? O segundo y tercer dedo, y no el dedo pulgar, porque el pulgar, al tener inervaciones de la arteria radial, tiene pulso propio, ¿sí? Entonces, el pulgar no se utiliza para la valoración de la frecuencia cardíaca mediante el pulso cardíaco, ¿sí? Acá yo les traía esta diapo, ¿sí? Donde asemejamos, ¿sí? Frecuencia cardíaca y pulso. Se suele asociar el término, ¿sí? Tomale el pulso, te dicen, ¿sí? Entonces vos vas y tomás el pulso, ¿sí? El pulso es ese golpecito que produce la sangre pasando por la arteria, ¿sí? Entonces nosotros ahí lo identificamos y nos permite valorar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero no está mal decir, le valoraron el pulso y tiene 110 pulsaciones por minuto, ¿sí? Porque igualmente se representa la cantidad de latidos por minuto, ¿sí? Pero en realidad el término correcto es frecuencia cardíaca, cantidad de latidos por minuto, valorándolo a partir del pulso arterial, quiero decir, ¿sí? A partir del pulso, de la percepción de esos latidos, cuando la sangre pasa por las arterias, nosotros podemos detectar ese golpecito y ese golpecito va relacionado a
un latido del corazón, teniendo en cuenta una función de ritmo cardíaco normal, ¿sí? Hay personas que tienen patologías que son arritmias y la letra A delante de la palabra arritmia nos da la idea de que está negado, ¿sí? Es una negación y es la representación de una disfunción en la ritmicidad cardíaca, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que como una secuencia de onda, ¿sí? Donde tenemos un eje horizontal recto y la frecuencia asociada a un ciclo de onda que tiene una cresta y un valle, dando una frecuencia, un ciclo. Ese ciclo se suele ver alterado por esta patología que hace que el ritmo cardíaco sea anormal, ¿sí? Entonces la arritmia es un ritmo cardíaco alterado o anormal, que produce latidos que por ahí no llegan a tener la fuerza suficiente para ser valorados en el pulso, ¿sí? Entonces, esos pequeños latidos son como imperceptibles y no se pueden contabilizar. Entonces, por ahí se ven como distanciados un latido del otro, ¿sí? Porque asociado a la cantidad de latidos por minuto hay un patrón de repetición de esos latidos, ¿sí? Una separación entre un latido y el otro. Y eso también nos representa información, ¿sí? Pero para la valoración más lisa y llana, que es la que realizamos nosotros en primera instancia, que nosotros encontremos los latidos y podamos determinar la cantidad de latidos por minuto, ya nos va a representar un patrón de importancia, ¿sí? Aida. Profe, entonces lo ideal es saber si el pulso es lento o rápido. Es importante, o sea, nosotros vamos a poder determinar si el pulso es lento o es rápido a partir de el patrón que representa la cantidad de latidos por minuto. Lo ideal es que el pulso, ¿sí? Las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, ahí le vamos a poner la diapo de el patrón, ¿sí? Para que vos lo veas. En mayores de 12 años, la frecuencia cardíaca ideal se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que contabilizar entre 60 y 100 latidos por minuto para tener el valor normal, ¿sí? Entonces, al tener un valor dentro de lo normal, vamos a caracterizar a ese patrón normal. Ahora, si tenemos más de 100, o en realidad se suele asociar a una cronicidad del patrón alterado con más de 110 latidos por minuto, ¿sí? Si se mantiene estable, ¿sí? Representa una alteración en el signo vital que es de importancia, ¿sí? Cuando es momentáneo y tenemos una frecuencia cardíaca muy elevada, decimos que se llama taquicardia, ¿sí? Ese paciente taquicárdico que tiene mucha cantidad de latidos por minuto. Esa frecuencia cardíaca se ve elevada, ¿sí? Ese corazón late más seguido de lo que debería, ¿sí? ¿Me sigue? Sí, Bien. profe. Genial. Taquicardia entonces es el valor alterado, elevado de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y por el contrario, la bradicardia es el patrón disminuido de la cantidad de latidos por minuto. O sea que taquicardia y bradicardia me representan cuando el valor está por debajo de lo normal y cuando está por arriba de lo normal, ¿sí? Genial. En esta diapo, que está pequeña, no sé si ustedes lo pueden ver un poquito más grande, encontramos diferentes puntos arteriales que pueden servir para la valoración de la frecuencia cardíaca o del pulso arterial, ¿sí? Podemos decir que podemos hacer la valoración del pulso arterial en determinadas situaciones o necesidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque asociado a un evento traumático donde hay una lesión que compromete el paquete vascular, nosotros necesitamos valorar la arteria más próxima a la lesión para evidenciar que sigue habiendo irrigación de los tejidos, ¿sí? ¿Por qué? La sangre arterial transporta oxígeno y nutrientes a los tejidos, proporcionándole de esa manera aporte vital, ¿sí? Al interrumpirse ese aporte vital, corre riesgo
la irrigación de los tejidos empezando a tener un compromiso de necrosis, ¿sí? Por eso, por ejemplo, luxofracturas, que ya vamos a ver qué son, pero tengámoslo en cuenta, que es cuando se rompe el hueso y se desplaza, ¿sí? O hay una fractura asociada en una articulación, por ejemplo, que se quiebra, no sé, tibia, peroné, distal, en tobillo, y a la vez se luxa, ¿sí? Esa luxofractura muchas veces al desplazarse las estructuras articulares hacen que el paquete vascular, las arterias, se compriman y dejen de aportar oxígeno y nutrientes, en este caso al pie, ¿sí? Al suceder eso, el pie empieza a ponerse de una coloración cianótica, que es una coloración azulada, al perder irrigación. Por eso es importante por ahí valorar si hay una luxación. La arteria que vamos a encontrar asociada al pie es la arteria pedia, que está acá abajo de todo. Entonces, esa es la que nos permite valorar que sigue habiendo aporte de oxígeno y nutrientes arterial, ¿sí? De las arterias a las estructuras del pie, ¿sí? Tengan en cuenta que todas estas situaciones de compromiso del paquete vascular o de las arterias se asocian a todas las extremidades y a todas las arterias, ¿sí? Si hablamos de alguna fractura o una luxación en el hombro, en el brazo, ¿sí? Ni hablar de las regiones del cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos las arterias carótidas, que son las que aportan oxígeno, sangre arterial, al cerebro, ¿sí? Y llevan el combustible para que él siga funcionando. Entonces, asociada, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular, nosotros tenemos que determinar si es que el corazón dejó de funcionar, por ejemplo, en realidad es un paro cardiorrespiratorio, no un accidente cerebrovascular, me confundí de término. En un accidente, se me confunde, en un paro cardiorrespiratorio donde el corazón deja de funcionar, nosotros tenemos que determinar si dejó de funcionar completamente o si hay algún pequeño aporte y está funcionando a destiempo, ¿sí? O a menor medida, pero nosotros tenemos que determinar que sigue habiendo aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro, ¿sí? Porque cuando veamos RCP lo vamos a ver de nuevo, pero tengamos en cuenta que el cerebro no es un músculo, ¿sí? Que cuando deja de recibir aporte de oxígeno, se producen lesiones, ¿sí? Y esas lesiones son permanentes, ¿sí? Que en función del grado de la lesión, el tamaño que tenga esa lesión, la secuela va a ser más o menos importante, ¿sí? Diferente de un músculo, ¿sí? O una extremidad, como yo te decía. Si el pie deja de recibir el aporte sanguíneo por unos momentos, cuando se resuelve y se restaura el flujo sanguíneo, eso se vuelve a irrigar y si no llegó a un grado de necrosis muy alto, se puede recuperar, ¿sí? Pero el cerebro no. Entonces, es súper importante que nosotros detectemos el pulso carotidio en una situación de paro cardiorrespiratorio para seguir llevando oxígeno al cerebro y ganar tiempo a la hora de una intervención o revertir el paro cardíaco, ¿sí? ¿Me siguen? Les voy mezclando todo, les pido mil perdones. Pero esto es tan fantástica la máquina del cuerpo. ¿Ves? Ahí se me congela la imagen. Yo tengo terror de que no me escuchen más. Bien, paso de diapo. Sí, Daniel. Profe, consulta. La taquicardia que usted decía, ¿a partir de cuándo se valora taquicardia y la bradicardia? Mira, ¿Qué parámetros consideramos eso? A nosotros nos llama la atención cuando está por arriba de 120, cuando está taquicárdico, que va muy rápido el corazón, pero en realidad tal vez para mí no representa tanto en una situación de urgencia o emergencia porque a veces es normal. Pero ¿qué pasa? Si tiene la frecuencia cardíaca muy baja, disminuye la función del corazón, los tejidos empiezan a recibir menos aporte de sangre, ¿sí? Entonces va asociado a situaciones clínicas, ¿sí? A resolver. Puede ser que
esa bradicardia esté asociada a una pérdida de volumen sanguíneo, ¿sí? Por alguna hemorragia, por ejemplo, o la taquicardia asociada a una cuestión emocional o de estrés, que resolviendo con algún, no sé, voy a utilizar un término, capaz que no está bueno, pero algún tranquilizante o algún relajante, la persona disminuye su frecuencia cardíaca y lo regula, ¿sí? Pero está asociado a una cuestión cardiovascular de patología, ¿sí? De patología cardiovascular crónica, ya la determinación va a estar asociada a una evaluación cardiológica, ¿sí? ¿Te llama la atención 120? Sí, el clínico lo ve o el médico de la guardia que es general lo ve y pide interconsulta con clínico. Lo mismo con la tensión arterial. Se asocian los patrones, porque en realidad estos valores, ¿sí? Aislados, ¿sí? No nos dicen nada, básicamente, ¿sí? Siempre se va a asociar a la historia clínica de esa persona o de ese paciente, si tiene alguna patología de base asociada, si tiene alguna situación de tratamiento, medicamentos, si tiene alguna intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, o el contexto, ¿sí? El contexto de esa taquicardia o de esa bradicardia, porque un patrón, un valor aislado, ¿sí? Por ahí nos pasa. Yo ando metida siempre a la guardia porque me gusta estar viendo y aprendiendo o ayudando en otro caso. Y por ahí nos llegan pacientes que vienen, que son institucionalizados, ¿sí? Tipo geriátricos o cosas así, que vienen solos, los abuelitos, y los trae la ambulancia y no te dan mucha información sobre la historia clínica del paciente, entonces vos tenés que empezar a estudiarlo como que desde cero, ¿viste? Y hacerle laboratorio, tomografía, para poder determinar la situación clínica actual con qué se correlaciona, ¿sí? No sé si te respondí a la pregunta. Sí, sí. Genial. Pero yo, por ejemplo, el parámetro de la bradicardia, usted decía, son valores normales de 60 a 100. 50 es mucho, es poco. 50 es poco, ¿sí? Está por debajo de lo normal. Lo normal es 60 latidos por minuto. O sea, de ahí para arriba. Y vos pensás que 60 latidos por minuto es una cuestión de tranquilidad. Yo no sé cuánto tengo ahora. No me lo voy a medir. Pero, por ejemplo, el otro día los chicos me midieron y habiendo estado dando clases y todo, y yo que soy reacelerada, me midieron y tenía 74, 75, ¿viste? Asociado también a la intensidad del ejercicio que nosotros estamos realizando y asociado también a la práctica, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les decía, yo si me voy a correr ahora, salgo ya de acá, que tengo que correr el colectivo, ponele, me voy a agitar y mi corazón va así porque está tratando de mandarle sangre a todo el cuerpo que no alcanza, porque es algo distinto a lo que yo hago siempre, ¿sí? Ahora, si yo soy corredora regular, mi corazón agarra un ritmo, ¿sí? Ya estable. Gra. Profe, por eso es que cuando te tenés que medir la presión te piden que te sientes, que estés tranquila, para que la presión esté normal. En realidad, para que el cuerpo se estabilice de el movimiento, ¿sí? De la agitación producto del movimiento o el estrés, ¿sí? Y las emociones también tienen que ver, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Muchos pacientes llegan, por ejemplo, yo que estoy en la guardia, por ahí les cuento mi experiencia y mi ejemplo, ¿no? Llegan pacientes que tienen una frecuencia cardíaca relevada, la tensión arterial relevada, pero le hacen el electro y está bien, le hacen los análisis de laboratorio está bien, y por ahí se asocia a eventos emocionales, ¿sí? Hay una hipertensión arterial asociada al estrés o a las emociones, que es la hipertensión arterial emocional o emotiva, y se asocia a cuestiones que son mentales, ¿sí? Emocionales, propia de esta máquina que por ahí no nos para. Sí, nosotros en el quirófano, cuando está por comenzar la cirugía, que siempre se le mide la presión, mirás en la tabla que viene de las enfermeras y el paciente en el piso está con una presión normal, pero le tomás la presión y la tiene un poco más elevada. Por ahí es por los miedos, ¿sí? Por todo lo que le genera estar en un quirófano. Absolutamente, absolutamente, 100%. Lo emocional, por eso yo ya te digo que
La frecuencia cardíaca se puede asociar, ya te digo, a cuestiones clínicas, que hay patologías asociadas a esa elevación de el pulso cardíaco o la tensión arterial, y cuestiones que son completamente aisladas y asociadas a eventos momentáneos, sustos, emociones muy fuertes, cuestiones traumáticas, porque puede ser que haya tenido una caída, un golpe, un resbalón, y uno por ahí lo empieza a recorrer y dice, sí, yo el otro día que iba caminando me pegué un patinón en el patio y quedás así como agitado porque, bueno, es como que repentino, ¿viste? Pero después un par de respiraciones calmadas y el cuerpo normaliza. Por eso, cuando vos llegas a la consulta clínica de la calle, el médico te sienta, te charla, te hace preguntas, te va viendo y va registrando información visual, ¿sí? Después te sienta en la camilla o te acuesta y te pone el tensiómetro, ¿sí? Te ausculta, te escucha el corazón en los diferentes puntos, acá y acá, ¿sí? Y va registrando los valores ya con el paciente no agitado de llegar y correr, ¿sí? Ahora, si hay una situación que viene de urgencia y ese paciente viene corriendo porque le pasó algo, vos lo valorás, te va a dar un valor alterado, lo vas a constatar, ¿sí? Vas a correlacionarlo con la clínica y bueno, puede estar asociado a la situación que tengas, ¿sí? Por eso siempre se correlaciona. Debo. Profe, la frecuencia cardíaca se eleva también cuando tenemos fiebre. También. Por eso yo les decía que los signos vitales se van correlacionando y van modificándose a su vez en función de cómo está funcionando alguno de los otros sistemas, si está funcionando bien, si está funcionando mal, ¿sí? Sí, algunos medicamentos también. Correcto. Hay medicamentos, hay tratamientos farmacológicos que elevan el pulso cardíaco, la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Por ejemplo, mi mamá me dice, me dijo el médico que pruebe con unas vastatinas que toma para el colesterol. Entonces, hay varias vastatinas, ¿sí? Rosuvastatina, artrovastatina, no sé cuáles otras más. Entonces, había una de esas que le dijo que esa no la tomé más porque esa le daba taquicardia a mi mamá, ¿viste? Pero bueno, justamente es un poco la función, ¿no? Hacer que la sangre vaya más rápido y que no se depositen las placas de ateroma en las paredes de las arterias. Pero bueno, va la clínica acompañando a la medicación, ¿sí? La evaluación. ¿Me siguen? Sí, profesor. Genial, buenísimo. Bueno, sigo con esta. Bueno, esto sobre el ritmo, ¿sí? Cardíaco en cuanto a ese patrón homogéneo de cantidad de latidos por minuto y la separación entre uno y el otro, ¿sí? La ritmicidad entonces se va a referir a esa secuencia de latidos, si es regular o irregular. Si esa secuencia de latidos es irregular, hay una arritmia, ¿sí? Entonces, esa situación es una condición de consulta con el cardiólogo para determinar a qué se debe esa arritmia, ¿sí? Las arritmias pueden estar asociadas a patologías, ¿sí? O cuestiones del corazón donde hay nodos sinusales que manejan los ritmos, ¿sí? Que mandan como esos pulsos eléctricos para que el corazón tenga los latidos, ¿sí? Entonces, cuando esos puntos por ahí se encuentran alterados, afectados o tuvieron alguna lesión, la información se manda incorrectamente, ¿sí? Se puede tratar absolutamente, ¿sí? Cuando es irreversible se pone un marcapaso que hace que esa información llegue, pero antes se pueden tratar las arritmias con procedimientos, de electrofisiología, ¿sí? No sé si escucharon hablar. Ablaciones cardíacas, ¿sí? Que esos puntos del corazón que mandan mal la info se cauterizan, es como que se quema y como que se recoordina o se recombina la información para que el corazón vuelva a un latido normal. ¿Sí? Eso se hace
los hacen los cardiólogos electrofisiólogos, que son los mismos que manejan los marcapasos o los programas. ¿Sí? ¿No? Bueno, dato. Bueno, la máquina, el corazón y sus latidos, ¿sí? Solamente visual, porque... ¿sí? Esos, en una fibrilación auricular se ve cómo cambia este patrón, ¿sí? De ritmo sinusoidal del ritmo cardíaco. Fíjate que un corazón normal tiene un patrón característico de ritmo y separación de las pulsaciones, y cuando hay alguna dificultad o alguna patología o alguna situación, ese patrón es irregular. Les puse esto no para estudiar la fibrilación auricular, sino para que podamos ver el patrón, ¿sí? De frecuencia, cómo varía, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Genial, buenísimo. Bueno, este cuadrito muy básico sobre los valores que cuando ustedes lo empiezan a ver me dicen, pero los bebitos tienen la frecuencia cardíaca re alta. Sí, los bebitos y los niños tienen la frecuencia cardíaca más alta y se asocia a las demandas metabólicas de crecimiento que tienen, ¿sí? Y la adaptación al medio del recién nacido, ¿sí? Entonces, ese patrón se va a ver alterado y es normal. Tienen 110 a 160 latidos por minuto los bebitos recién nacidos y va bajando a medida que van creciendo y las demandas metabólicas se van regulando. Fíjate que hasta los 12 más o menos permanecen entre 110 y valores un poquito más altos que los adultos, ¿sí? Cuando ya el crecimiento se vuelve como más regular, ¿sí? Después, en la adolescencia, cuando hay otros cambios hormonales, los patrones metabólicos se van a asociar a otras demandas y no tanto a las demandas cardíacas. Bien, la frecuencia respiratoria. Pasamos, antes de pasar. ¿Quedamos? ¿Estamos? Todo ordenado. Sacaron foto, copiaron. Un minutito, profe, ¿puede ser? Sí, obvio. Por eso me recordé que tenía que frenar. Listo, profe, gracias. Pero por favor, a disposición. Ya estamos. Bueno, así tenemos la frecuencia respiratoria también, que la frecuencia respiratoria se asocia al número de respiraciones por minuto, ¿sí? Contando inspiraciones y expiraciones, ¿sí? Pero vamos a evaluar y evidenciar el movimiento de la caja torácica en inspiración. A mí me está costando respirar un montón porque lo tengo tapado, así que estoy respirando por la boca y por la nariz un poco, pero bueno, la función respiratoria se va a ver asociada a las inspiraciones, donde el oxígeno o el aire en realidad ingresa por la nariz, ¿sí? Llenando las cavidades pulmonares, ¿sí? Al llenar las cavidades pulmonares, se produce ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, entonces dióxido de carbono lo exhalamos, ¿sí? Lo largamos y el oxígeno en nuestra sangre va a recorrer todo el torrente sanguíneo, irrigando y llevando el oxígeno y los nutrientes a todas las estructuras del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a tener la capacidad pulmonar asociada a la calidad, ¿sí? De la función pulmonar, esa eficiencia del sistema respiratorio asociado a la capacidad de inspirar y de exhalar, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay patologías asociadas al sistema respiratorio, ¿sí? Como por ejemplo la EPOC, ¿sí? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o lesiones
pulmonares que hacen que la capacidad pulmonar se vea disminuida, ¿sí? Entonces, de esa manera, el sistema respiratorio tiene que realizar más esfuerzo para llegar a compensar las demandas de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, esa frecuencia respiratoria nos va a reflejar la capacidad, ¿sí?, que tiene el sistema respiratorio de realizar sus funciones correctamente, ¿sí?, pero siempre asociadas a una capacidad pulmonar, ¿sí?, determinada, asociada al paciente que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Pero ¿qué pasa también con la frecuencia respiratoria, ¿sí? La puede manipular el paciente, ¿sí? Si el paciente sabe que lo están evaluando, ¿sí?, empieza a respirar agitadamente y no tiene una respiración normal, entonces nosotros constatamos que hay una respiración agitada, que hay una respiración alterada y puede que no sea real acompañando a una cuestión clínica, sino esté acompañando a una cuestión emocional, psicológica o a propósito. ¿Me siguen? ¿Sí? Nosotros hacemos... ¿Sí? Entonces, yo parece que estoy agitada, que mi función pulmonar está alterada, pero en realidad me estoy haciendo la loca para que parezca que estoy alterada. ¿Me siguen? Más gráfico no viene. Y más políticamente incorrecta que yo no hay dos. Bueno, ese paciente a la hora de evaluar, ¿sí?, la función respiratoria, se realiza de manera natural sin que se dé cuenta, ¿sí? Cuando ese paciente está, cuando el clínico valora, por ejemplo, la tensión arterial o cuando le está valorando el pulso, evalúa entonces la capacidad o la cantidad de veces que respira por minuto, ¿sí? Si respira más seguido, es porque tal vez las demandas de intercambio de oxígeno no están siendo las suficientes, entonces tiene que respirar más rápido. O la cuestión cardíaca está necesitando que respire más seguido, ¿sí? Entonces, asociado a qué va a realizarse esa valoración, ¿sí? Entonces, para valorar la frecuencia respiratoria, ¿sí?, se cuenta el número de respiraciones por minuto, inhalaciones y exhalaciones, ¿sí? Se va a observar o se va a palpar el movimiento del tórax o de la caja torácica durante 30 segundos y se multiplica por 2. Ah, ¿se dieron cuenta que no les dije cómo sacábamos la cantidad de latidos por minuto? De la misma manera, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un paréntesis, nosotros habíamos llegado a que contábamos la cantidad de latidos por minuto, pero en la frecuencia cardíaca no siempre estamos en minutos, a veces necesitamos que sea más rápido y colocamos los dedos y contamos en 30 segundos y lo multiplicamos por 2, ¿sí? De esa manera tenemos la cantidad de latidos en un minuto en 2 veces de 30 segundos, lo multiplicamos por 2. Acá lo mismo, ¿sí? Se va a observar el movimiento de la caja torácica o del pecho durante 30 segundos y se multiplica por 2 para tener el número total de respiraciones por minuto, ¿sí? Entonces, se eleva el tórax 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a los 30 segundos, ¿sí? Teniendo valores de referencia para la frecuencia respiratoria en adultos de entre 12, 18 a 20 respiraciones por minuto como parámetro de normalidad, ¿sí? Después lo van a evaluar, ¿sí? Para poner a sus hijitos o a sus Profe, hijos. una pregunta. ¿A partir de los 12 años en adelante ya es también para adultos la misma frecuencia cardíaca? Un parámetro estándar, sí. Puede estar, Bien. según las tablas, tal vez la bibliografía de pediatría te dice una cosa, pero en parámetros más estándares, para las funciones que nosotros necesitamos, estos parámetros para el primer rescatista básico son estos. Están propuestos por la OMS, ¿sí? Tendríamos que consultar a ver si hay alguna discrepancia con Asociación de Pediatría, ponele. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a consultar para el miércoles, para el jueves. ¿Te parece? Lo voy a hacer. Perfecto. No te lo voy a dar de tarea, quédate tranquila.
No importa, lo averiguo mañana yo, que estoy ahí en otros cursos me pasa, no, al pedo pregunté, ¿para qué me metí? se atajan. Le escapan a la tarea. No, pero hoy tenemos todo cargado en todas las formas de internet que hay. Así que bueno, lo chequeamos y lo compartimos la clase que viene. ¿Dale? Bien, profe. Genial. Bien, entonces, Tuki. ¿Sí? Fíjate que acá también. ¿Sí? Acá este cuadro nos marca, mirá, una pequeña discrepancia de 6 a 12 años, de 13 a 18 nos marca 14 a 20, ¿sí? Y el cuadro anterior nos decía de 14 a 22, ¿sí? Hay algunas pequeñas variaciones, ¿sí? Por eso yo te digo, 20, 18, 20, 22, ¿sí? Está dentro de lo normal. Ahora, claro, es lo estimativo. Es lo estimativo. Es estimado, sí, es estimado. Porque en realidad el valor va a ser alarmante cuando sea excesivamente mayor asociado a una condición clínica o patológica de agudez, ¿sí? Donde el contexto clínico, todo se suma, ¿sí? Porque después vamos a evaluar, ¿sí? Porque la cantidad de respiraciones por minuto nos va a determinar si hay alguna cuestión que nos llame la atención sobre el patrón de respiraciones. No solamente vamos a contabilizar, incluso muchas veces tampoco es que se contabiliza aislado, ¿sí? Los signos vitales se valoran en conjunto, ¿sí? Porque se valora la tensión arterial con el tensiómetro, se valora, bueno, la cantidad de respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la temperatura corporal. Entonces, el compendio de todos los datos va a servir para poder tener una aproximación a la situación o al cuadro clínico. Porque nosotros podemos tener una frecuencia respiratoria normal, pero el paciente por ahí no satura lo correcto. O puede que esté respirando más rápido de lo normal, pero satura normalmente. Ya vamos a ver de la saturación, ¿sí? Pero, bueno, en función de los patrones y los parámetros, se hace una evaluación global, ¿sí? Como que uno solo no es, a ver, si es muy agudo, sí, porque una tensión arterial elevada, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando hablemos del TEA, ¿sí? ¿Se puede representar una alarma? Sí, por supuesto, porque al haber una tensión arterial elevada, corre riesgo de romperse algún vaso sanguíneo y producir una lesión, ¿sí? Entonces, esa tensión arterial puede estar elevada por alguna cuestión emocional y no propiamente asociada a algo clínico, ¿viste? Entonces, el contexto es el que te determina la conducta terapéutica para atender a ese paciente, ¿sí? Por ahí hay pacientes que vienen con una TA muy elevada, pero el electro les da bien, la temperatura está bien, no está tomando medicación, no esto, no lo otro, entonces se le aplica un tranquilizante, un calmante, y la persona entra en relajación, se le pone un suero, se lo hidrata, y a las horas se encuentra normal, ¿sí? En mi experiencia me pasa con mi mamá, ¿sí? Esta que yo les contaba antes, que toma las bastatinas. Ella tiene tensión arterial, pero emocional. Entonces, en determinadas épocas del año, tiene estos picos de presión por cuestiones emocionales, 100%. Entonces, vamos a la guardia, la llevamos, pensamos que la va a quedar, no la queda. Le dan una pastillita, la llevamos a la casa, al otro día, duerme todo el día, al otro día, segundo día, se levanta, aquí no ha pasado nada, en Navidad de vuelta, lo mismo, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay algo clínico que a ella, pero sí puede resultarle riesgoso si un día se pira mal o se emociona mucho o se le sube mucho la presión y la mantiene alta por un montón de tiempo y no toma la pastilla y no la mantiene, y ahí sí se puede producir una situación crítica, ¿sí? Ni Dios permita, obviamente, toco madera, ¿no?
pero las cuestiones emocionales que por ahí nosotros no tratamos de otra manera tienen ese efecto y no es algo clínico que está sucediendo a nivel orgánico. ¿Me explico? Después le voy a mandar un mensaje a mi mamá y le voy a mandar un saludo. Las madres, qué cosa, ¿no? Es muy característico de temporadas ciertas patologías o ciertas condiciones, ¿sí? En fin de año, así asociado a la Navidad, el fin de año, hay muchas cuestiones emocionales y muchas de estas, como mi mamá, pasa un montón, ¿sí? Porque todo se nos viene a la cabeza, ¿sí? Si perdimos a un ser querido, si estamos solos, si se fueron, o si están peleados, ¿sí? Y es re común. Tal vez se acuerden de cuando vieron Salud Pública con Cari, que el concepto de la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Y por ahí, si alguno de esos está como medio desbaratado, es como que todo empieza a tender a desmejorarse, ¿sí? Así que bueno, nada. Viste que se va relacionando todo. Tírenme un centro. No me dejen sola en esta. Sí, por lo general, profe, se da en fechas especiales, en las que, bueno, uno tiene ciertos sentimientos y tiene que ver con lo emocional. Sí, Yo creo que en cierta forma nos pasa a todos, lo que pasa que algunos en mayor medida y otros menor. tal cual, porque por ahí está pasando, nos pasa a todos, ¿sí? Pero por ahí, no sé, ponele vos, tenés que estar encima de tus hijos, tenés que llevarlos a la escuela, tenés que trabajar, tenés que estar en la casa, y como que tampoco podés dedicarle toda la atención a padecer esa situación emocional que te está pasando, y no sé, yo pongo el caso de mi mamá, que es mi ejemplo más práctico, ¿no? Ella está jubilada, no hace muchas cosas, no tiene muchas tareas, entonces como que todo el tiempo lo más fácil que le sucede es no tener otra cosa que pensar, ¿viste? Entonces por ahí a todos nos impacta de manera distinta en función de nuestra situación y lo que tengamos para distraernos o no prestarle atención o la herramienta que tengamos para sacar la mente de ahí, ¿viste? Es tremendo. ¿Sí? Pasamos. Gracias, Caro. Sí. Profe, Sí. le comparto mi situación de hoy. Mi hermano perdió gemelos hace un año y hoy nació mi sobrino. Ay, mi Y vida. era una situación de taquicardia emocional terrible. Y gracias a Dios están bien, la mamá, el papá y el Mi bebé. vida. Ellos perdieron gemelos y quedaron. Gemelos gestacional, el primero fue casi llegando a los 4 meses y el segundo a los 7. Ah, Ese sí fue por parto, fue un parto totalmente natural, estaba totalmente formadito ya. ah. Y mediante esa pérdida se descubrió que tenía trombofilia. Ah, Así que este embarazo estuvo totalmente cuidado desde antes de ser concebido. claro, porque Pero ahora fue uno solo, sí. tenés que hacer todo el tratamiento. Sí, de las inyecciones, sí. Ya Heparina, se hizo todo el tratamiento con la heparina, así el cuidado, el reposo, todo. Ay, mi vida. Y es que, y en el momento es así como vos decís, se te empiezan a venir todas las situaciones que por ahí ya viviste y se te empiezan a mezclar y uno no deja de pensar todos los escenarios posibles, ¿no? Siempre quiere que pase. Cargas la mochila por la abuela, por el abuelo, por ello, es como que sí, Sí. se hace una sensación inmensa. Obvio, y más en la condición gestacional, ¿no? La mamá, que más allá de todas las emociones, todo lo que tiene, la cuestión hormonal que también es un montón, es una carga, y la ilusión y todo, sí. Y salió todo bien entonces. ¿Nació tu Sí, sobrino? sí, todo bien, ya estaban los dos en la habitación con el Ay, papá. qué lindo, qué lindo. ¿Tenés tú un sobrino o una sobrina? Sobrino, Felipe. Bueno, bienvenido, más vale así que sea. Gracias. Gracias por compartir. Felicitaciones. Sí, qué lindo. Viste que así como sirve para alegrar, viste, que te trae calma y te dice, bueno, dale, había una cuestión que resolver antes, pero bueno, por ahí no, ya está, lo bueno llegó y pasó, pero esta situación que vos traes pasa en un montón de situaciones, ¿sí? Asociadas a esto, nacimientos o a cirugías, o hay mucha gente que no se quiere realizar ciertos procedimientos, por ejemplo, las biopsias,
A nosotros nos pasa, nosotros las mismas resonancias que hacemos, el paciente viene sugestionado, que le dicen, no, que me voy a asfixiar, que es muy cerrado, que es muy chiquito, que sí, es muy cerrado, es muy chiquito, hay muchos ruidos del resonador, es para tener miedo, pero en realidad es una cuestión que nosotros nos ponemos acá porque es súper seguro el procedimiento. O sea, lo único que tenés que tener en cuenta es que no tenga marcapaso, que no tenga implantes cocleares, que no tenga alguna cirugía de oído. Después se realiza normalmente, pero ya nosotros le asignamos esa carga, ¿sí? De que me voy a asfixiar, de que no aguanto el encierro, de que esto, de que lo otro, y entran agitados a hacerse los estudios, ¿sí? Y asociados a estudios por ahí de más complejidad, esta carga emocional puede interferir en el diagnóstico o en el procedimiento y haya que hacerlo de nuevo o no se llegue al diagnóstico certero por no realizarse el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué no? Porque fulano de tal le pasó y me contó que tal y que tal y que tal. Entonces nosotros ahí, en esa situación que no tiene un mayor riesgo que probar, ¿sí? Nosotros probamos. El paciente que está nervioso, tenso o asustado, es cuestión de entrarlo, mostrarle, comentarle cómo es el procedimiento, intentarlo, y si no aguanta, no aguanta, y bueno, se retira, pero, digamos, es romper tal vez a veces ese patrón de miedo, ¿no? No sé qué les parece. Viste que por ahí es. Y hay situaciones que sí, que dan miedo, porque fulano le pasó que cuando lo operaron de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, pero siempre hay otro contexto, ¿sí? No es que porque a fulano le pasó, a mí me va a pasar. Lo único que si a fulano le pasa, a mí me pasa, es el contagio de enfermedades si no nos cuidamos, ¿viste? Si no usamos barbijo, bata, qué sé yo, y hay una influenza, bueno, todos nos vamos a contagiar. Eso es matemático, pero después los otros procedimientos están muy asociados a un montón de factores que son muy, a ver, que no siempre se asocia el error o la falla del procedimiento a las mismas causas, ¿sí? Hay algunas que coinciden, pero no pasa siempre, ¿sí? Si no se dejarían de hacer todos los procedimientos que hacemos en los sanatorios, ¿no? Bueno, yo me fui por las ramas como siempre, como a mí me encanta. Bueno, vamos a hablar de la tensión arterial, ¿sí? Que la tensión arterial es la fuerza con la que la sangre golpea las paredes de las arterias, empuja esa sangre por las paredes de las arterias, ¿sí? Esa fuerza va a estar asociada a la fuerza que hace el corazón para empujar la sangre, ¿sí? Asociado a esto, ¿sí? Sobre la fuerza que hace el corazón o la fuerza que necesita hacer o la cantidad de latidos por minuto, vamos a tener ciertas patologías que van a estar acompañando a estas problemáticas. ¿Por qué? Porque asociado a patologías cardiovasculares, cuando hablamos de un exceso de alimentos altos en sodio, ¿no? Te dicen, no tenés que regular tu ingesta de sodio porque tenés riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que empezar a trabajar más para bombear la sangre, porque tiene que hacer más fuerza, porque si hace más fuerza, necesita que la sangre vaya más, necesita empujar con más fuerza la sangre para que llegue a los lugares que tiene que llegar, ¿sí? Y el corazón, dijimos no, capaz que no los dije, ¿no? Dijimos de los músculos, dijimos del cerebro, y el corazón es un músculo, y así como los músculos, si nosotros hacemos pesa y entrenamos el bíceps, le damos, lo hacemos crecer, ¿sí? Ese músculo aumenta de tamaño, ¿sí? Después, imagínate que el corazón aumenta de tamaño, ocupa lugar en la caja torácica y va necesitando cada vez más necesidades, ¿sí? de trabajo. Ese corazón que aumenta de tamaño, ¿sí? Tiene lo que se llama cardiomegalia, que es el aumento de tamaño del miocardio, ¿sí? Entonces, ese corazón se empieza a atrofiar, así como los músculos, ¿sí? Viste que por ahí te fatigaste el músculo y no te da para seguir levantando pesa. Bueno, a mí no me pasa porque no entreno a ese nivel, pero es lo que sucede cuando el deportista entrena
a la falla, ¿sí? A producir la falla del músculo, donde el músculo se fatiga tanto que, listo, hasta acá llegó. Después se recuperan las fibras del músculo y crece, que es eso lo que él necesita, el que entrena, ¿sí? Pero en el corazón eso pasa sin una finalidad de buscar hacer crecer el corazón. Eso pasa por lo que se ingiere, lo que se toma, lo que se come, ¿sí? Y ese corazón que se fatiga empieza a trabajar mal, ¿sí? Y ese trabajo, ¿sí?, empieza a verse reflejado en patologías como la tensión arterial, en patologías como la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón empieza a trabajar a un funcionamiento equivocado, erróneo, y no llega a cumplir las necesidades que tiene el cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo? Que se pare, ¿sí? Ese paciente que tiene la patología cardíaca, su riesgo mayor es hacer que ese corazón colapse y no funcione más, ¿sí? Entonces, es la importancia acá de controlar, ¿sí?, la cantidad de latidos por minuto, la tensión arterial para regular la función cardíaca y que sea normal y que el corazón no esté trabajando más de lo que tiene que trabajar, ¿sí?, para que no crezca más de del tamaño que es funcionalmente normal, ¿sí? ¿Me siguen? Genial. Entonces, la tensión arterial se va a medir en valores de milímetros de mercurio, ¿sí?, los cuales los vamos a valorar, ¿sí?, con los tensiómetros, ¿sí? Los milímetros de mercurio los vamos a tener, yo tengo acá mi tensiómetro, y lo vamos a buscar, sin hacer macana. Tengo el tensiómetro, puede ser manual, ¿sí?, que es el que yo les voy a mostrar ahora, ¿sí?, el tensiómetro manual, que tiene un estetoscopio y tiene un manómetro, que es este dispositivo, ¿sí?, que tiene una escala graduada, ¿sí?, que acá se representa en rojo, fíjate, ¿sí?, en rojo va del 80 al 160, ¿sí? Dentro de esos valores, nosotros tratamos de encontrar nuestra tensión arterial, que lo ideal es que esté entre 120 y 80, 120 diastólica, 80 sistólica. Entonces, nuestro manómetro está graduado en milímetros de mercurio, ¿sí?, y está conectado, acá está suelto, porque, bueno, esto pasa por la facultad, va, viene, ¿sí?, y yo les trato de mostrar toda la data completa. Ya sé que les voy a mostrar antes de armarlo, que los tensiómetros tienen... ¿Quiénes tienen tensiómetro? ¿Alguien tiene? Yo tengo, profe. ¿Vos tenés? Sí. Profe. ¿Dos? ¿Tienen digital también o tienen este? No, manual. ¿Manual? Sí, yo tengo solo manual. Pero en el instituto tenemos uno digital que lo... Yo tengo uno digital, profe. ¿Sí? Fíjate que, como todo elemento de medición, ¿sí?, tiene que tener realizadas calibraciones para demostrar que su funcionamiento es correcto, ¿sí? Estos, los manómetros, traen en una bolsita, así chiquitita, en el estuche, ¿sí?, y traen así las instrucciones. ¿Ven cómo va la llavecita en la parte de abajo? En la fotito. Y ahora les muestro la llavecita. ¿Sí? Espero que funcione. Acá tenemos el manómetro. Y la idea es que la aguja esté coincidente 100% con el 0. Fíjate que ahí tiene un cachito de corrimiento. Entonces, se introduce. Justo esta no es la llave de este tensiómetro. ¿No ves la suerte que yo tengo?
Esta seguro que tampoco. No sé de dónde sale la cosa que hay acá. Viste que podía fallar. Es que yo después ando mezclando los tensiómetros. Espérate que tengo otro. Bueno, justamente este otro no tiene la llave. Voy a fallar. Yo soy el claro ejemplo que puede fallar. Vamos a desarmar otro. Sí, debo. No, esta tampoco es. Bueno, no tengo Profe, hay suerte. algunos que tienen dos agujeritos. Hay algunos que tienen dos Ajá, este. agujeritos al lado de donde te pone la... Claro, ese tiene una llavecita más grande en donde se encastran adentro de los agujeritos y usted los puede mover. Después hay otro que tiene como la llavecita que usted encontró recién, pero más larga. Sí. Más larga, sí. No sé de cuál tensiómetro será esta llave. Ya me rindo, ¿viste? Bueno, mañana, el jueves con los del instituto, que cada uno tiene su llave porque me encargué de eso, que por lo menos los del instituto estén completos, les muestro cómo lo regulamos, ¿sí? Para que el cero quede bien coincidente, ¿sí? En el medio. ¿Sí? Fíjate que este tiene todos los mismos colores, todo negro. Este está más nuevo. Fíjate que en el centro, acá, dice esfigmomanómetro, está en inglés, ¿sí? Pero este dispositivo se llama esfigmomanómetro, ¿sí? Esfigmomanómetro. Manómetro es esto, que no es un reloj, sino que es un manómetro que nos mide la presión de inflado del manguito, ¿sí? A partir de lo que nosotros insuflamos con la pera de insuflación, ¿sí? Que tiene una válvula, nosotros la cerramos o la abrimos para inflar o desinflar. Entonces, nosotros lo armamos, ¿sí? Y el manguito, el brazalete, el manguito está adentro. El manguito es una cámara de goma que va colocada en esta zona donde están las tubuladuras, ¿sí? Acá adentro, saben también que lo desarmo, ¿no? Obvio. A mí me encanta que sea bien gráfico todo, entonces yo lo voy a desarmar, ¿sí? Para que veamos cómo es por dentro. Total, en esta casa no hay ningún cardiópata. O tengo otro, Mirá. Esta es la cámara que se insufla con la perita y la válvula que nos permite inflar y desinflar. Nosotros vamos a presionar la pera, ¿sí? Y se infla. Abrimos y se desinfla. Estaba abierto, ¿sí? Pues lo volvemos a armar. ¿Por qué? ¿Por qué les muestro todo esto? Porque por ahí vos tenés un tensiómetro que es medio viejo y la cámara está pinchada o reseca y es así de simple comprar una cámara nueva para el tamaño de manguito que tengas, del brazalete que tengas, ¿sí? Que es un tamaño para adulto, ¿sí? Y listo, lo resolviste. Te compraste la cámara nueva, lo armaste y Santas Pascuas, podés ponerte a medir la presión de nuevo, ¿sí? Ahora lo voy a armar de nuevo. No, lo voy a armar después. Voy a hacer como las de utilísima. Dejo la preparación lista para la próxima clase. Y aquí tengo otro. Está entero. Y está sano. Bueno. Solo nos falta colocarla al manómetro. Ahí está. Entonces tengo el brazalete completo,
con pera, manómetro, válvula y el lado que queda colocado sobre la cara anterior del brazo, la cara interna en realidad, ¿sí? Nosotros lo decimos anterior porque nosotros utilizamos la posición en bipedestación con las palmas mirando hacia adelante, pero es el lado interno del brazo, ¿sí? Donde colocamos el manguito. Bien, para valorar la tensión arterial, ¿sí? Que es súper importante para la valoración de la salud cardiovascular, ¿sí? Y nos va a expresar entonces la fuerza con la que la sangre golpea o empuja la sangre por las paredes de la arteria, ¿sí? Tenemos dos valores que lo vamos a considerar como uno de máxima o el más alto y uno como de mínima o el más bajo, ¿sí? Cuando tenemos presión sistólica y presión diastólica, ¿sí? Entonces, la presión sistólica es cuando el corazón late y empuja la sangre, y la presión diastólica es cuando se relaja y el corazón está en reposo, ¿sí? Estos valores los vamos a asociar a patologías cardiovasculares como la hipertensión arterial, que es de importancia cardiovascular para prevenir infartos o patologías asociadas a la tensión elevada, ¿sí? La hipotensión también tiene situaciones clínicas de importancia, ¿sí? Pero tienen otra relevancia, ¿sí? La hipotensión crónica se asocia más a una situación por ejemplo, sensaciones de mareos, cansancio. Es como que la persona está como con menos energía, ponele, pero el paciente hipertenso no es que tenga más energía o esté más al palo, pero sí su corazón está trabajando más y suele asociarse a el riesgo, ¿sí? De patologías de importancia cardiovascular. ¿La hipotensión tiene consecuencias? Puede que sí, tiene consecuencias, por supuesto que sí, pero son más severas las condiciones de la patología de hipertensión arterial, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más la semana que viene. Sigo, ¿sí? Entonces, sístole, diástole, contracción y salida de la sangre del corazón, sístole, relajación, diástole, ¿sí? Cuando el corazón se relaja y se vuelven a llenar de sangre las cámaras ventriculares, ¿sí? Dijimos entonces que para valorar la tensión arterial nosotros vamos a utilizar un tensiómetro, ¿sí? O esfigmomanómetro, ¿sí? Manguito de presión, que tiene además el estetoscopio, ¿sí? Y el estetoscopio además tiene sus partes, la campana del estetoscopio y las olivas con las que nosotros vamos a escuchar los latidos del corazón. Podemos valorar también contando el pulso, ¿sí? Y entonces nosotros sentimos el pulso cuando vamos liberando la tensión que tiene el inflado de nuestro manguito, nuestro brazalete, ¿sí? Entonces, se coloca el manguito alrededor del brazo, se infla a una tensión más o menos de 160, semejante, o teniendo en cuenta a su vez también los patrones, ¿sí? De normalidad de la persona a la que le vamos a medir. Siempre te van a preguntar, ¿de cuánto solés tener de presión? No sé si les pasa o les ha pasado. ¿Cuánto solés tener? No, 13, 14. Entonces llega a inflar a una tensión de más o menos 160 para comprobar que no hay una tensión elevada en ese momento, porque también pasa que el paciente, como decía la compañera, ¿viste? Le midieron todos los días en el piso antes de la cirugía y estaba normal. Entra a la cirugía y le da alto el valor, ¿viste? Asociado a una cuestión de estrés, de emociones. Hay un síndrome, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, que el otro día lo charlábamos, un compañero que fue al cardiólogo y me dice, el médico le dijo, no, toma, vos medítelo en tu casa y mandame, y sacar un par de fotos o registrarlo y mandame.
Porque siempre que te mido acá, estás hipertenso o esto o lo otro y nunca está normal el valor y no te puedo medicar. Entonces, tráeme un registro. Debo. Sí. ¿Débora? Bata blanca. ¿No te escucho? El Sí. síndrome de la De las bata batas- blanca se Sí, llama. tal cual. Ese. El síndrome de la bata blanca. Sí, posta, ese. Que cuando viene el médico o se te dispara o se te esconde el síntoma, ¿viste? Es tal cual, el síndrome de las batas blancas. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy, que ya hemos dado un montón. Vamos a tomar asistencia y saquen la foto y después la semana que viene seguimos. Me voy a quedar la semana que viene con una modelo del otro grupo para que le tomemos la presión, para que lo veamos a vivo. Y me voy a conseguir el tensiómetro digital del instituto. Voy a abrir la asistencia, ¿saben? Bánquenme un segundo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Vamos bien, profe, vamos bien. Genial. Me alegro. Vamos. Cuadernos de esterilización. Perfecto. Muy bien. Cerramos esto. Está. De acá. Está. Ok. Analía. Presente, profe. Gracias, Ana. Andrade Ignacio. Ignacio. Daniel. Estaba por ahí. Profe, presente. Gracias, Dani. Nayara Bloch. Okay. Si hay alguno que dejó, me avisan, ¿eh? Uriel Cáceres. Presente, profe. Gracias, Uriel. Débora. Estaba por ahí. Gracias, Debo. Yami. Presente, profe. Gracias, Débora. Yamila Centeno. Yami dejó, profe. Ah, bueno, gracias por avisarme, Cori. Anabela del Soto. Ella también. Ok. Verónica. Gracias, Vero. Josué. Presente, profe. Gracias. Corina, muchas gracias. Gracias. Cintia Paz. Presente, profe. La tía del día. Gracias. La tía. Estrenando. Richard Rodas. Presente, profe. Gracias, Richard. Alejandro Zoloaga. Presente, profe. Muchas gracias. Palacio Gabriel. Presente, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien que no nombré o que no tenga en la lista? Yo, profe, no estoy en la lista. Sí, me viene pasando. Yo también, profe. Bueno, genial, ya te anoto, Yami. Esto.